Llegué a la maquila con una idea clara: trabajar, cobrar mi sueldo y salir lo antes posible. No buscaba amigos, ni reconocimientos, mucho menos problemas. Solo quería un poco de estabilidad para mis hijos. Pero desde el primer día, algo se sentía extraño. Las miradas de los otros empleados eran huidizas, las conversaciones se apagaban en cuanto me acercaba, y las máquinas parecían tener una personalidad propia, ruidosas, viejas y con fallas que aparecían sin razón aparente. Mi asignación fue la línea 6, famosa por sus problemas constantes. «Es la línea maldita», me dijo un compañero con una sonrisa amarga mientras me acomodaba los guantes. Lo tomé como una broma, pero pronto entendí que no lo era. Apenas llevábamos 30 minutos de producción cuando la máquina principal se detuvo de golpe. «Contreras, ¿qué hiciste?». La voz de la supervisora Ramírez resonó en toda la planta. Me giré, confundido. «Nada, solo coloqué la pieza como se me indicó». «Pues lo hiciste mal. Mira lo que provocaste». Me acerqué a revisar, pero antes de poder abrir la boca, ya tenía encima a Ramírez señalando el error como si fuera una tragedia nacional. Fue mi primera advertencia oficial, aunque sabía que no había hecho nada mal. Esa noche, mientras me cambiaba en el vestidor, escuché risas contenidas a mi espalda. Giré la cabeza para ver a un grupo de empleados más jóvenes susurrando entre ellos. Uno de los veteranos, Martín, se acercó mientras se ajustaba el cinturón. «Cuidado, Contreras. Aquí los nuevos siempre pagan los platos rotos». No le di importancia. Pensé que tal vez exageraba o que simplemente me estaba probando, como lo hacen los veteranos en cualquier lugar. Pero los días siguientes me demostraron que tenía razón. El segundo día comenzó igual de mal. La máquina falló de nuevo, esta vez a mitad del turno. Antes de que pudiera reaccionar, ya tenía a Ramírez frente a mí, con los brazos cruzados y esa expresión de superioridad que empezaba a detestar. «¿Otra vez tú?», dijo. «Esto no es mi culpa. La pieza ya venía defectuosa desde la estación anterior. ¿Me estás diciendo cómo hacer mi trabajo? Solo digo que revisen la máquina». «No soy yo, es el equipo». Ramírez soltó una carcajada que no tenía ni una pizca de humor. «¿Y ahora resulta que eres técnico? Mira, Contreras, aquí no estamos para excusas. Aprende a hacer tu trabajo o vete buscando otro lugar». La humillación fue pública y dolorosa. Algunos compañeros se rieron, otros simplemente miraron hacia otro lado. Sentí que las paredes de la maquila se cerraban sobre mí. Esa tarde, al finalizar mi turno, llegó lo inesperado. Ramírez apareció con 2 guardias para hacer una inspección en mi estación. Revisaron cada rincón, y lo que encontraron me dejó helado: una pieza defectuosa escondida bajo mi mesa de trabajo. «¿Qué es esto, Contreras?», preguntó Ramírez, sosteniendo la pieza como si fuera una evidencia incriminatoria. «No lo sé. Yo no la puse ahí». «Claro, claro. Seguro apareció por arte de magia». Las risas de mis compañeros llenaron el aire. Pero esta vez, en sus miradas no había diversión. Había algo más: miedo. Era como si estuvieran presenciando algo que ya conocían demasiado bien. No dije nada más. Sabía que cualquier intento de defenderme sería inútil. Esa noche, mientras caminaba a casa, repasé cada detalle del día, tratando de entender quién habría colocado esa pieza ahí, y más importante, ¿por qué? La respuesta era evidente: alguien quería que fallara. Al tercer día, decidí mantener la cabeza baja y evitar problemas, pero la situación empeoró. Las mismas miradas, los mismos murmullos. Incluso los pocos compañeros que habían sido amables conmigo comenzaron a mantener su distancia. El ambiente era tan hostil que cada minuto en la maquila se sentía como una eternidad. Para el final de la semana, había acumulado 3 advertencias, todas injustas. Intenté hablar con Ramírez, pero fue inútil. «¿Y ahora qué quieres, Contreras?», dijo mientras revisaba su lista de pendientes. «Solo quiero saber por qué me están culpando de cosas que no hice». «Ah, claro, porque tú nunca te equivocas, ¿verdad? Mira, niño, aquí no tienes amigos. Aprende eso rápido si quieres durar más de un mes». No sabía si era un consejo o una amenaza, pero lo tomé como ambas cosas. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo la frustración de ser el chivo expiatorio de la línea 6. Era algo más profundo, algo que me decía que había mucho más en juego de lo que podía ver. A partir de entonces, comencé a observar con más atención. Las piezas que llegaban, las caras de los operadores, las miradas furtivas entre Ramírez y algunos compañeros. Y entonces lo noté: el patrón. Las fallas no eran aleatorias. Había un propósito detrás de cada error, un movimiento calculado para apuntar siempre en la misma dirección, hacia mí. Esa noche, sentado en la mesa de la cocina, lo entendí. La maquila no era solo un lugar de trabajo. Era un campo de batalla, y yo había sido elegido como el enemigo. El lunes siguiente llegué temprano. No porque quisiera, sino porque el insomnio no me dejó otra opción. La maquila estaba extrañamente silenciosa a esa hora, solo los guardias en la entrada y un par de compañeros revisando listas en las estaciones. Decidí usar ese tiempo para revisar mi equipo. La línea 6 seguía igual, desgastada, parchada, como un animal herido al que obligan a seguir avanzando. Mientras revisaba las piezas, Martín apareció detrás de mí. «No te esfuerces mucho, Contreras. Esto no se trata de trabajar bien, se trata de sobrevivir». Lo miré, esperando más explicaciones, pero solo sacudió la cabeza y se alejó. Empezaba a pensar que Martín sabía mucho más de lo que decía, pero no estaba dispuesto a hablar. La jornada avanzó sin mayores incidentes hasta el primer descanso. Ahí fue cuando lo escuché por primera vez:
El rumor. Dos compañeros hablaban cerca de las máquinas, creyendo que no los escuchaba. Dicen que lo tienen en la mira. Ramírez ya dio la orden. ¿Pero por qué? Ni siquiera lleva una semana. No importa. Alguien tenía que ser el nuevo. Las palabras eran vagas, pero lo suficiente para confirmarme lo que ya sospechaba. Esto no era casualidad. Me habían elegido como el blanco de algo que aún no entendía. Más tarde, durante el turno, ocurrió algo que me dejó más intranquilo. Una de las máquinas en la línea 2 comenzó a fallar. Era una falla menor, pero suficiente para retrasar la producción. Ramírez apareció de inmediato, con la misma actitud implacable de siempre, pero esta vez no fue hacia mí. Se dirigió a Lucía, una operadora nueva que había llegado apenas unos días antes que yo. ¿Qué hiciste, Lucía? Su tono era frío, casi mecánico. Yo, nada. Solo seguí las instrucciones. ¿Nada? Esto parece mucho nada para mí. Lucía no supo qué responder. Se quedó ahí, inmóvil, mientras Ramírez la miraba como si fuera a devorarla. Fue un déjà vu. La misma escena, las mismas palabras, solo que ahora no era yo el centro del ataque. Esa noche, después del turno, busqué a Lucía en el comedor. La encontré sola, mirando su plato como si quisiera desaparecer. Lucía, ¿puedo hablar contigo? Alzó la vista, con ojos llenos de desconfianza. ¿Qué quieres? Solo saber qué está pasando. Esto no es normal. Lucía suspiró y miró a su alrededor antes de responder. No te metas, Oscar. Esto no es tu problema. ¿No es mi problema? ¿Te parece normal que nos culpen por cosas que no hacemos? Aquí siempre es igual. Si eres nuevo, eres culpable. Si no hablas, sobrevives. La rabia se acumulaba en mi pecho. No entendía cómo alguien podía aceptar eso tan fácilmente, pero antes de que pudiera decir algo más, Lucía se levantó y se fue. El martes por la mañana, la tensión en la maquila era más palpable que nunca. Una revisión sorpresa interrumpió el turno, y todos los operadores tuvimos que detenernos mientras los supervisores revisaban cada estación. Esta vez no encontraron nada, pero el mensaje era claro, nos estaban vigilando. Cuando la jornada terminó, Martín se acercó a mí de nuevo. Te dije que aquí no hay amigos, Contreras. ¿Por qué me eligieron a mí, Martín? ¿Qué hice? Martín me miró, como si estuviera debatiéndose entre decirme la verdad o seguir callando. Finalmente, suspiró. No es personal. Solo necesitan a alguien a quien echarle la culpa cuando las cosas salen mal. Y tú eres el nuevo. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no arreglan las máquinas en lugar de buscar culpables? Porque arreglar las máquinas cuesta dinero. Y encontrar un culpable es gratis. Las palabras de Martín me dejaron helado. Todo era un juego de números, un equilibrio macabro entre pérdidas y ganancias en el que nosotros éramos solo piezas descartables. El miércoles, el ambiente se tornó más hostil. Durante el segundo turno, una de las operadoras veteranas, Carmen, me acusó de haber tomado una de sus herramientas. Eso no es mío, Carmen. Ni siquiera sé para qué sirve. Pues apareció en tu estación, así que explica cómo llegó ahí. Ramírez no perdió tiempo en intervenir. ¿Otra vez tú, Contreras? Parece que no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. No entiendo cómo funcionan las cosas aquí porque no tienen sentido. Mi respuesta fue un error. La reacción de Ramírez fue inmediata. Eso es otra advertencia, Contreras. Una más y estás fuera. La rabia me consumía, pero sabía que no podía permitirme perder el control. Necesitaba ese trabajo, pero más que eso, necesitaba respuestas. Esa noche, decidí tomar cartas en el asunto. Me quedé después de mi turno, fingiendo que revisaba las máquinas. Lo que realmente hacía era observar. Buscaba cualquier señal, cualquier pista que me ayudara a entender qué estaba pasando. Y entonces lo vi. Uno de los técnicos, Ricardo, colocaba algo debajo de una mesa en la línea 3. Esperé a que se fuera antes de acercarme. Era otra pieza defectuosa, idéntica a la que habían encontrado en mi estación días atrás. Todo encajaba. Las fallas, las acusaciones, las piezas defectuosas. Alguien estaba manipulando todo desde dentro, y yo había sido el blanco inicial. Esa noche, mientras caminaba a casa, entendí que no podía seguir siendo una víctima. Si quería sobrevivir en la maquila, tenía que jugar su juego, pero a mi manera. El jueves llegué con una decisión tomada. Iba a descubrir quién estaba detrás de todo esto. Sabía que no sería fácil, pero ya no podía quedarme callado. La maquila había dejado de ser solo un trabajo, ahora era un campo de batalla, y yo estaba en medio del fuego cruzado. El día comenzó tranquilo, demasiado tranquilo. Ramírez pasó por mi estación, como siempre, pero esta vez no dijo nada. Solo me miró de reojo y siguió su camino. Algo no cuadraba. Durante el primer descanso, busqué a Martín. Él estaba sentado en su rincón habitual, bebiendo café y hojeando una vieja libreta. Me acerqué sin mucha ceremonia. Necesito que me digas todo lo que sabes, Martín. Te lo dije, Contreras. Aquí no hay amigos. Mejoras tu trabajo y no te metas en problemas. Ya estoy metido en problemas. Ahora quiero entender por qué. Martín suspiró, como si estuviera cargando un peso invisible. Aquí todo es un juego de poder. Ramírez no es más que una pieza en el tablero, igual que nosotros. Pero alguien tiene que mantener el control, y esa es la forma en que lo hacen. ¿Quién está detrás de esto? Martín no respondió. Cerró su libreta y se levantó, dejándome solo con más preguntas que respuestas.
Durante el segundo turno, decidí observar con más atención. Cada movimiento, cada mirada, cada palabra. Y entonces lo noté. Ricardo, el técnico que había visto colocando la pieza defectuosa, parecía demasiado cómodo en su papel. Era como si supiera algo que los demás ignoraban. Esperé a que se acercara a mi estación para hacerle una pregunta casual. Oye, Ricardo, ¿qué opinas de la línea 6? Es un desastre, como todas las demás. Pero no te preocupes, eventualmente te acostumbrarás. ¿Acostumbrarme a qué? Ricardo me miró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿A cómo funcionan las cosas aquí? Antes de que pudiera responder, Ramírez apareció de nuevo. Contreras, ¿por qué no estás trabajando? Solo estaba aclarando unas dudas con Ricardo. Tus dudas no me interesan. Muévete, que no estamos aquí para perder el tiempo. La conversación terminó abruptamente, pero algo en la actitud de Ricardo me dejó intranquilo. Esa noche, me quedé otra vez después de mi turno. Observé a Ricardo desde la distancia, esperando que cometiera un error. No tuve que esperar mucho. Lo vi moverse entre las estaciones, hablando en voz baja con varios operadores. Cuando llegó a la línea 4, colocó algo debajo de una máquina y se fue rápidamente. Esperé unos minutos antes de acercarme. Lo que encontré no me sorprendió, otra pieza defectuosa. Estaban sembrando evidencia, pero ¿por qué? El viernes por la mañana, el ambiente en la maquila era aún más tenso de lo normal. Ramírez convocó a una reunión de emergencia antes de que comenzara el turno. Todos estábamos reunidos en el comedor, esperando que hablara. Hemos tenido demasiados problemas esta semana. Esto no puede seguir así. A partir de hoy, cualquier falla será investigada a fondo, y el responsable será despedido de inmediato. Su mirada se detuvo en mí por un instante, suficiente para que todos en la sala lo notaran. El mensaje era claro, estaba en la mira. Durante el turno, todo parecía normal, pero yo sabía que algo estaba por suceder. Y no tardó mucho. Una falla en la línea 4 interrumpió la producción. Ramírez apareció de inmediato, acompañada por 2 guardias de seguridad. ¿Quién está a cargo aquí? Todos miraron a Lucía. Yo, pero no fue mi culpa. Siempre dicen lo mismo. Revisa la estación. Uno de los guardias comenzó a buscar, y no pasó mucho tiempo antes de que encontrara una pieza defectuosa debajo de la máquina. Aquí está, Ramírez. Lucía se puso pálida. Eso no es mío. Yo no lo puse ahí. Por supuesto que no. Porque las cosas siempre aparecen solas, ¿verdad? Respondió Ramírez con sarcasmo. Algo dentro de mí se rompió. No podía seguir viendo cómo hacían lo mismo con Lucía que habían hecho conmigo. Eso lo puso Ricardo, dije, levantando la voz. Todos se volvieron hacia mí, incluyendo Ramírez. ¿Qué estás diciendo, Contreras? Vi a Ricardo colocando esa pieza hace unas horas. No es la primera vez que lo hace. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo intentó defenderse, pero antes de que pudiera decir algo, Ramírez lo interrumpió. ¿Tienes pruebas? Sí. Lo vi hacerlo. Eso no es una prueba, Contreras. Es solo tu palabra contra la suya. El silencio cayó sobre la sala, pero yo sabía que había plantado la semilla de la duda. Ricardo evitó mirarme el resto del día, y Ramírez parecía más tensa que de costumbre. Esa noche, mientras me cambiaba en el vestidor, Martín se acercó a mí por última vez. Cuidado, Contreras. Has movido el tablero. Ahora todos los ojos están sobre ti. Ya estaban sobre mí. Tal vez, pero ahora has hecho algo peor. Los has desafiado. Me quedé pensando en esas palabras mientras caminaba a casa. Sabía que lo que había hecho no sería olvidado, pero también sabía que no podía quedarme callado. La maquila había declarado la guerra, y yo estaba listo para pelear. ¿Te está gustando la historia? Imagina descubrir más relatos como este, llenos de drama, emoción y contados con una voz que te atrapa desde el primer segundo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Aquí, la historia no solo se cuenta, se vive. El lunes siguiente fue diferente desde el momento en que crucé la entrada. Las miradas eran más frías, más calculadoras. Los murmullos se detenían cuando pasaba cerca. Había cometido el peor pecado en la maquila, romper el pacto de silencio. Ricardo no estaba. Según los rumores, lo habían trasladado a otra área para evitar problemas. Pero yo sabía que no era un traslado. Lo habían protegido. Ramírez no iba a permitir que alguien tan útil para sus propósitos se fuera tan fácilmente. La mañana transcurrió entre miradas furtivas y una tensión que parecía latir en el aire. Durante el primer descanso, encontré a Lucía en el comedor. Su rostro estaba marcado por el cansancio y el miedo. Gracias por lo que hiciste, Oscar, pero creo que empeoraste las cosas. ¿Empeorarlas? Solo dije la verdad. Aquí la verdad no importa. Solo el poder. Y ahora ellos saben que no te quedas callado. No tenía respuesta para eso. Lucía tenía razón, pero el silencio tampoco era una opción. Cuando regresamos al turno, noté que algo no estaba bien. Las máquinas en la línea 6 funcionaban peor que de costumbre. Fallas pequeñas, pero suficientes para retrasar la producción. Los supervisores comenzaron a caminar por la línea, observando cada movimiento. A mitad del turno, ocurrió lo inevitable. Una de las máquinas se detuvo por completo. Ramírez apareció casi al instante, como un depredador olfateando sangre. ¿Qué pasó aquí? Nadie respondió.
Los operadores se miraban entre sí, esperando que alguien hablara. Contreras, esto es tu responsabilidad. No lo es. La máquina ya estaba en mal estado. Siempre hay excusas contigo, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, uno de los guardias encontró una herramienta rota cerca de mi estación. Mira esto, Ramírez. Parece que alguien estuvo jugando con la máquina. ¿Y quién más podría ser? Dijo Ramírez, señalándome con una sonrisa fría. No fui yo. ¿Y cómo lo probamos? ¿Tienes alguna prueba que demuestre lo contrario? El círculo se cerraba, igual que antes. Pero esta vez, había algo diferente. No estaba dispuesto a permitir que me aplastaran tan fácilmente. ¿Y ustedes tienen pruebas de que fui yo? Ramírez se quedó en silencio por un momento, pero su mirada no perdió intensidad. No las necesitamos. Aquí, las cosas funcionan de otra manera. Entonces el problema no soy yo. El problema es la maquila. El murmullo que recorrió la línea fue como un golpe. Nadie esperaba que alguien dijera algo así, y mucho menos enfrente de Ramírez. Contreras, no estás en posición de dar discursos. Estás suspendido. Lárgate de aquí antes de que llame a seguridad. El silencio que siguió fue pesado, pero no me moví. No voy a ningún lado. No hasta que alguien explique por qué siempre culpan a los mismos. Ramírez dio un paso hacia mí, y por un momento pensé que iba a golpearme. Pero en lugar de eso, se giró hacia los operadores. ¿Alguien más tiene algo que decir? Nadie habló. Nadie se movió. Eso pensé. Contreras, te quiero fuera de aquí para el final del turno. Sabía que no tenía elección. Pero mientras recogía mis cosas, sentí algo diferente. Por primera vez, el silencio de mis compañeros no era de indiferencia. Era de miedo. Cuando salí de la maquila esa noche, me prometí que no iba a rendirme. Tenía que encontrar una manera de exponer lo que estaba pasando, de romper el sistema que Ramírez y los suyos habían construido. El día siguiente, en lugar de ir a la maquila, me dirigí a un café cercano donde sabía que algunos exoperadores solían reunirse. Si alguien podía decirme más sobre lo que estaba pasando, eran ellos. Ahí conocí a Ernesto, un hombre de unos 50 años con manos ásperas y ojos cansados. ¿Ramírez sigue a cargo? Fue lo primero que me preguntó. Sí. Entonces nada ha cambiado. Le conté lo que estaba pasando, y Ernesto asintió con una mezcla de resignación y rabia. Eso ha sido siempre igual. Toman a los nuevos como chivos expiatorios para cubrir sus fallas. Pero no es solo Ramírez. Hay más gente detrás. ¿Quién? Los de arriba. Los que nunca ves. Ellos son los que deciden todo. Ramírez es solo una herramienta. ¿Cómo puedo llegar a ellos? Ernesto rió, pero no había humor en su risa. No puedes. Pero si quieres intentarlo, necesitas pruebas. Y no cualquier prueba. Algo que los obligue a escucharte. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, mi mente estaba llena de ideas. Ernesto tenía razón. Si quería cambiar algo, necesitaba pruebas irrefutables. Pero eso significaba volver a la maquila. El miércoles, me presenté en la entrada antes del inicio del turno. Los guardias me miraron con desconfianza, pero no intentaron detenerme. Ramírez, sin embargo, no tardó en aparecer. ¿Qué haces aquí, Contreras? Te dije que estaba suspendido. Vine a recoger algo que olvidé. Hazlo rápido y lárgate. Asentí y me dirigí a mi estación, pero mi verdadera intención era otra. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que pudiera usar como prueba. Y fue entonces cuando lo vi. En una de las oficinas, Ricardo estaba hablando con alguien que no reconocí. El hombre llevaba un traje caro, algo que nunca se veía en la maquila. Decidí esperar, escondido detrás de unas cajas, hasta que se fueran. Cuando finalmente salieron, entré en la oficina y comencé a buscar. Entre los papeles y documentos, encontré algo que llamó mi atención, un reporte detallado de las fallas de la última semana, con notas específicas sobre quienes habían sido culpados. Era mi primera pista. Sabía que esto era solo el comienzo, pero al menos ahora tenía algo. Algo que podría usar para enfrentar a quienes estaban detrás de todo. No dormí esa noche. Tenía el reporte en mis manos, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba algo más contundente, algo que no pudiera ser descartado como errores de procedimiento. Al día siguiente, me armé de valor y regresé a la maquila. Mi suspensión seguía vigente, pero eso no me detuvo. Esta vez no iba a quedarme en mi estación. Decidí moverme por los pasillos, fingiendo que tenía autorización para estar ahí. Mi plan era arriesgado, pero ya no tenía nada que perder. Me dirigí al área de supervisión, un espacio restringido al que pocos tenían acceso. Sabía que encontraría algo allí. Mi intuición no me falló. Mientras revisaba las carpetas y documentos almacenados en un archivador, encontré un contrato que llevaba la firma de Ramírez y otro nombre desconocido para mí, Andrés Castellanos. La cláusula destacada hablaba de incentivos por optimización de recursos y mencionaba una empresa externa encargada de auditar la calidad de las líneas de producción. Pero lo que más me llamó la atención fue una nota al margen escrita a mano: desviar recursos de líneas 4 y 6 para balancear costos. Esto no era solo negligencia, era corrupción. Estaban manipulando las fallas para justificar recortes y desviar materiales a otro lado. Guardé el contrato en mi mochila y salí de la oficina antes de que alguien me viera. Mi próximo objetivo era hablar con alguien que pudiera confirmar mis sospechas. Ernesto había mencionado a un hombre llamado Javier, un exjefe de línea que había sido despedido meses atrás bajo circunstancias similares. Localicé a Javier esa misma tarde en un pequeño taller mecánico donde ahora trabajaba.
Le expliqué mi situación y le mostré el contrato. Javier lo leyó con calma, y cuando terminó, me miró con una mezcla de asombro y resignación. Esto confirma lo que siempre sospeché. Ramírez y Castellanos llevan años desviando materiales. Los utilizan para abastecer otros negocios y culpan a los operadores de las pérdidas. ¿Y por qué nadie ha hecho nada al respecto? Porque nadie quiere enfrentarse a Castellanos. Ese hombre tiene contactos hasta en el sindicato. Entonces necesitamos algo que lo obligue a responder. Javier se quedó en silencio por un momento antes de asentir. Hay una grabación. Una reunión donde Castellanos admite todo. Está en el servidor interno de la maquila, pero acceder a ella no será fácil. Esa noche, planeé mi próximo movimiento. Si iba a exponer a Castellanos y a Ramírez, necesitaba esa grabación. El viernes por la noche, esperé a que todos se fueran de la maquila. Usando una tarjeta de acceso que había tomado de un descuidado supervisor, entré al área de informática. El servidor estaba protegido por un sistema de seguridad básico, pero sabía que cualquier intento de acceso sería rastreado. Conecté una memoria USB que contenía un programa para copiar archivos rápidamente. Mi objetivo era encontrar la grabación sin llamar demasiado la atención. Los minutos pasaron como horas. Revisé carpetas etiquetadas con fechas y nombres de proyectos hasta que finalmente la encontré, un archivo de video con el nombre Reunión Interna Febrero. Descargué el archivo y salí del área de informática tan rápido como pude. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta principal, una voz familiar me detuvo. ¿Qué estás haciendo aquí, Contreras? Era Ramírez. Recogiendo mis cosas. A las 11 de la noche. Qué conveniente. ¿Acaso importa? Ya no trabajo aquí, ¿o sí? Ramírez me observó con desconfianza, pero no dijo nada más. Me dejó pasar, aunque sus ojos no se apartaron de mí hasta que salí del edificio. Cuando llegué a casa, revisé la grabación. Era justo lo que necesitaba. Castellanos estaba en una reunión con varios supervisores, incluyendo a Ramírez, explicando cómo manipulaban las fallas para justificar las pérdidas y desviar materiales. El lunes por la mañana, llevé el archivo a un periodista local que Ernesto me había recomendado. Le conté toda la historia, desde el acoso de Ramírez hasta la corrupción de Castellanos. El periodista, un hombre llamado Mario, prometió investigar más y publicar la historia. Esa misma semana, la maquila fue noticia en todos los medios locales. La grabación se viralizó, y Castellanos no tuvo más remedio que renunciar. Ramírez también fue despedida, aunque estoy seguro de que solo fue un sacrificio para calmar a los trabajadores. La maquila no cambió de la noche a la mañana, pero al menos ahora todos sabían la verdad. Yo no volví a trabajar allí, pero no me arrepiento de lo que hice. Esta vez, el silencio no ganó. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido increíble. Además, me encantaría saber tu opinión. Déjame tu comentario aquí abajo, y si fueras el protagonista, ¿qué te hubiera gustado hacer o decir? Dime cuál fue tu escena favorita. Gracias por estar aquí.